Buenos días, liligutenses, tengan ustedes muy buenas tardes. Y ustedes dirán, what the fuck, tío Guta, ¿qué pasó? Buenos días, buenas tardes. Y bueno, loco, hay audiencia que está escuchando esto a la mañana, está escuchando esto a la tarde. Y metí todo el saludo en un solo saludo. Así que, bueno, mis amigos y mis amigas, vamos a tener un videito bastante movidito en el cual intentaré no hacer muchas anotaciones al costado, sino más que nada traerle varias cositas. Todos sabemos que Stan Lee un tiempo en el que estuvo rodeado de mucha controversia, ¿no? Rumores de estafa, ladrón de ideas, yo qué sé. Salió un libro que se llamaba Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, donde, bueno, cuestionan muchas de sus prácticas y de cómo se adueñó de ciertas creaciones del personaje. Nunca se pudo bien probar nada por una cuestión, no sé, de llamémoslo así, la letra chica de Marvel, la letra chica de Disney, la letra chica de todos lados. Clásico seguro de vida, o seguro que vos ponés en la casa donde te dicen te aseguramos todo y abajo letra chiquita te dice bueno, pero no te aseguramos nada. Así que yo hoy me voy a centrar en la parte buena. ¿Está bien? Podríamos sacar algún video después en la parte mala, si quieren. La verdad que a mí ya está, loco. El chabón está en Jamaica, o abajo, o arriba, donde le corresponda. Así que vamos allá con la parte que hoy nos vamos a centrar. Yo no me voy a poner a leer toda la editorial, pero la voy a bajar despacito para quien le interese. Esto es una pequeña biografía donde está bastante resumida y está bastante buena, que la encontré para ustedes por si no quieren leer o les da paja leer 4 o 5 hojas. Bueno, acá tienen una que está bastante resumida y bastante copadita, la cual no vamos a leer por una cuestión de tiempos. ¿Está bien? Pero ahí se las dejé para quien le guste, le pone pausa al video y le da matanga, dijo la tanga. Bueno, por otro lado, les cuento que hay un libro que él escribió de su biografía en forma de cómics. Si a alguno le llega a gustar o lo llega a querer, ya saben, en la caja de comentarios junto con los links de si alguien quiere donar, está mi mail. En ese mail ustedes me escriben y me piden el cómic y yo se los voy a mandar. No tengo ningún tipo de problema. Por otro lado, les pido, llevo muchas horas de investigación o de buscar notas y ver qué les traía. Así que si te copas, un like, y si no estás suscrito, mandale una suscripción. Comencemos. Marvel anuncia a documental de Stan Lee a 100 años de su nacimiento. Porque recordemos que ayer, 28 de diciembre, sí, 28 de diciembre, el día de ¿cómo se llama? De los Inocentes, se cumplirían 100 años del nacimiento de Stan Lee, ¿no? El creador de Spider-Man y Daredevil nació el 28 de diciembre de 1922. Marvel anunció este miércoles 28 de diciembre, el próximo año lanzará un documental de Stan Lee, creador del personaje. Bueno, ya lo leímos. 100 años de soñar, 100 años de crear, 100 años de Stan Lee, en el tweet de Marvel Entertainment, sobre el editor, escritor y productor que nació el 28 de diciembre. Vamos a ponerlo. Esperemos que no me salte copyright, pero bueno, se los quiero traer con todo. Ahí está. Muestran algunos cameos de Stan Lee, algo emotivo, y donde te dicen que bueno, que va a estar el... creo que la música no está saliendo. Bueno, streaming en el 2023. ¿Listo? Esto aparte de acá no la vamos a leer, porque yo se los traigo en otra noticia. Y acá la parte controversial, ¿no? Yo en varios videos que he sacado de James Gunn, a mí me parece como medio poco ético, ¿no? Que sigas largando cosas de Marvel en tu Twitter si te metes como DC. Lo puedo llegar a entender porque estás con la parte de, yo qué sé, de Guardianes de la Galaxia 3 o lo que sea. Pero también, viste, puedo cuestionar muchísimo la ética de James Gunn por una cuestión de que, a ver, te echaron como un perro de Disney y después te llaman y venís con la cola entre las patas para laburar y ganar plata. No me meto en el bolsillo de nadie, pero bueno, vos verás qué es más importante, si 10 morlacos más en tu bolsillo o que te vean como un tarambana, ¿no? Y bueno, y obviamente que ahora sos CEO de DC y seguís poniendo cosas de Marvel, pero además
le haces algo antiético como me pareció que fue la partida de Henry Cavill. Y bueno, pero bueno, vamos a esta parte. James Gunn honra a Stan Lee por su cumpleaños número 100 con una publicación en Twitter. Pido disculpas si se llega a sentir ruidos de amoladora, pero ya me están pudriendo. Tengo un vecino que están construyendo hace como 10.000 años y bueno, paran una semana, vuelven al mes y eso, y al final nunca puedes planificar nada. Con internet celebrando el cumpleaños número 100 de Stan Lee, James Gunn acudió a Twitter para honrar su difunto amigo y el legado que dejó atrás. James Gunn rinde homenaje al difunto Stan Lee por su 100 cumpleaños. A pesar de lo grande que se ha vuelto Marvel Cinematic Universe, no habría podido lograr el éxito que ha tenido si no hubiera sido por el famoso escritor de cómics. Lee se habría ganado una reputación por sí mismo, no solo por estar detrás de alguno de los personajes más importantes de la historia de los cómics, sino también por su personalidad más grande que la vida y su reconocimiento. Se convirtió en un hombre familiar luego de sus frecuentes cameos en la biografía. Está la hija, la esposa, que pobrecito, creo que la hija falleció a los 2 meses de haber nacido y cosas así, pero bueno, eso es otra historia. Se convirtió en un hombre familiar luego de sus frecuentes cameos en películas, programas de televisión de Marvel basado en sus personajes. Lee murió en 2018 a la edad de 95 años, aproximadamente un mes antes de cumplir 96 años. Cuando 4 años después de que los fans de todos los... Me vuelve loco la moladora, perdón chicos. Del mundo aún recuerdan a Lee y se refieren a él como uno de los mejores creadores de cómics de todos los tiempos. Gunn, el director de la película Guardianes de la Galaxia dentro del UCM, usó su Twitter para un cumpleaños de Lee para recordar a su amigo en el mensaje muy corto y simple. No lo vamos a leer porque después vienen todos los saluditos. Lee había presionado durante mucho tiempo para que sus personajes aparecieran en la pantalla grande. Al principio, las únicas productoras que adaptaban sus personajes eran los estudios de televisión. Esto resultó en la creación del programa de televisión de Increíble Hulk con Lou Ferrigno y Bill Bixby, que durante 5 años otras adaptaciones no tuvieron tanta suerte con una película para televisión de Doctor Strange, películas sobre el Capitán América y los spin de Increíble Hulk de Thor y Daredevil, que no lograron llamar la atención. Se produjo una serie de televisión sobre Spider-Man, pero fue criticada, incluso Lee expuso su disgusto por la adaptación insulsa y bastante aburrida. Tras el fracaso de la película de Howard the Duck, Lee estaba teniendo problemas para conseguir adaptaciones cinematográficas adicionales, eso fue hasta el lanzamiento de Blade y de X-Men. Poco después, Spider-Man, dirigida por Sam Raimi, y llegó a los cines y condujo al desarrollo y el éxito de sus otras grandes películas de Marvel. Cuando Kevin Feige fue puesto a cargo de Marvel Studios, Lee apoyó plenamente su intención de crear un universo compartido similar a los cómics. Lee también tenía la costumbre de aparecer en pequeños cameos y en películas, y Feige no solo continuó la tradición, sino que también apareció en Guardianes de la Galaxia Volumen 2. Confirma una teoría popular de los fanáticos de que Lee era, de hecho, el mismo personaje que había estado apareciendo en todas las películas. A pesar de haber fallecido, Lee sigue siendo conocido por su trabajo y participación en el éxito de Marvel y del UCM. Si bien ha habido rumores de que Marvel de alguna manera resucitará su tradición de cameos, vamos allá, o sea, vamos a hablar de la nigromancia de Disney. Ya lo hizo con Leia, ahora bueno, aparente. Ya lo hizo también con Stan Lee, obvio, en algunas cosas póstumas, pero bueno, parece que sigue adelante con su necromancia, Rise of Skeleton of the Dead. Pero bueno, ya sabemos la poca ética de Disney, o la ética... que Disney y Marvel quieren inculcarnos, pero que no tienen las acciones, ¿no? Y vamos a decir, ¿pero qué tiene de malo, Guta? Y seguís usufructuando. O sea, vos fijate en Black Panther, lo que vos le llamás un tributo, y yo lo llamo, vender, porque si no de otra forma, o sea, necesitas resucitar, justo bien puesta la palabra, resucitar la nostalgia para poder vender un producto. O para generar un poquito más de hype. No lo veo, yo qué sé, lo veo bien y lo veo mal. La verdad que, no sé. Tengo los dos sentimientos, ¿no? La parte comercial y la parte de que me parece, yo qué sé. Y la alegría que nos trajo a los lectores del público en todas partes, con el anuncio del nuevo documental de Disney que también está... sigamos. Esto viene surtidito, ¿eh? La leyenda de Marvel, Stan Lee honrado por amigos famosos en los que habría sido su cumpleaños número 100. Fanáticos de Marvel, reúnanse. Hoy se cumple el centenario de Stan Lee, el visionario cómic que murió en 2018 a la edad de 95, y sus amigos colaboradores celebran la ocasión.
Dado este legado, nos sorprende que algunos fanáticos de alto perfil ofrecieran tributo a la vida del trabajo de Lee en las redes sociales. Feliz cumpleaños número 100, Stan Lee, publicó James Gunn en Instagram, junto con fotos de él y Lee dentro de fuera del set, y se echa de menos, amigos míos. Ahí están las fotitos. El cineasta Kurt Schmidt también compartió sus recuerdos de Lee. Ay, qué asco que le tengo a este Kevin Smith. El maestro, lo que me hizo con He-Man, que fue mi primer video del canal, la parte 2 de He-Man. Ahí hice una review que... era review, boludo. Bueno, tengo fama de hacer videos largos, pero esa me quedó. Escribí lo que quería hablar, pero no el guión, ¿viste? Más o menos como para ir no olvidándome los temas. Y eran, creo que, 2 hojas completas de un cuaderno. Me quedó como de 2 horas y media. Pero bueno, yo qué sé. De ahí salió mi necesidad de hablar durante 2 horas. El maestro de arroba Marvel siempre fue uno de mis héroes, pero gracias a hacer Mallrats con él, nos hicimos amigos. Escribió el escritor y director con Twitter, echo de menos al viejo y su interminable desfile de sonrisas y buen ánimo. Feliz cumpleaños, emperador de Excelsior. ¿Qué querés que te diga, loco? Cualquier cosa que me escribe Kenny Smith me suena a verso, me suena a falso, me suena, no sé, a rata que sale por tiraje, yo qué sé. En Twitter, William Shatner unió fandom ofreciendo su propio tributo. Recordando a Stan Lee en su cumpleaños número 100 y a Nichelle en su cumpleaños número 90, tituló el capitán original James T. Kirk. Nichelle Nichols, quien interpretó a Teniente Uhura junto a Shatner en Star Trek y sus derivados cinematográficos, murió en julio a la edad de 89 años. También prestó su voz al personaje de Spider-Man de Animated Series en Marvel en 1997. Yo hice un tributo cuando murió Nichelle Nichols, nadie le sacó. Parece que no sé si no era querida o algo, pero bueno, yo lo saqué como un ejemplo de verdadera empoderamiento de una mujer, ¿no? Así que si lo buscan está en una lista de... Lo voy a dejar en una tarjetita o al final, en una lista de reproducción que se llama tributos, ¿no? Bueno, los creadores de cómic también compartieron sus recuerdos de Lee. Rob Liefeld metió la mano en su bolsa para publicar una foto en Instagram y escribió: cuando Stan Lee te llama, llega lo más rápido que puedas. La leyenda estaba tomando un vuelo hacia el más allá y aún quedaban historias por compartir. Liefeld co-creó los personajes Deadpool y Cable para Marvel Comics. Mark Millar, quien escribió los cómics de Marvel que inspiraron a Capitán América Civil War 2016 y Logan 2017, tuiteó una foto de la estrella de Stan Lee en el Paseo de la Fama de Hollywood, deseándole a Lee un feliz cumpleaños número 100. Lo mejor que ha tenido nuestro juego. Nuf, dijo, él escribió. Bueno, ahí está. Los tributos también llegaron de rincones del mundo que no son de entretenimiento, incluidos un tuit del periodista ganador del premio Pulitzer, Leonard Pitts Jr. La gente a veces me pregunta qué escritor fue más influyente en mí, escribió. Algunos se sorprenden cuando nombro al tipo de jersey verde, nacido hace un siglo hoy, pero es verdad, fue mi primer mentor. Gracias, The Real Stan Lee, por supuesto, Excelsior. La cuenta de Stan Lee, que esto me parece... lo entiendo, pero no sé por qué me cae mal. Que estén, viste, fluctuando muertos. O sea, sabemos que no está escribiendo Lee. Y no sé, me parece jodido, me parece choto. Está bien, lo entiendo, Ojo, es una manera de mantenerlo vivo, es una manera de, no sé, comunicarse con los fans. Pero, boludo, es como, yo qué sé, cuando te ponen el Cristo que está... A ver, Jesucristo se pone mal si no le das like a esta publicidad. Y lo único que falta es que Jesucristo esté en las redes, boludo. O sea, pero entiendo el porqué, ¿no? Durante el siglo pasado, la cuenta de Twitter también publicó el hito de su cumpleaños número 100, alentando a los fanáticos a compartir sus recuerdos en el hilo. Durante el siglo pasado, su trabajo cambió la norma de la cultura pop e influyó en millones, tuiteó la cuenta. Estamos agradecidos de que su apoyo mantendrá viva la memoria de Stan Lee en los años venideros. Otra vez, Marvel, Disney... haciendo nigromancia y rise Twitter, rise and write on Twitter, Stan Lee. Me hace acordar cuando jugaba Diablo, ¿no? Con el Necromancer. Bueno, los fanáticos respondieron llenando las menciones de cuenta de Real Stan Lee con fotos de Lee sonriendo con sus fanáticos y anécdotas de reconocerlo en convención de cómics y sentirse inspirado por su trabajo. Está bien, me parece una forma de ovacionar a alguien que te puede haber sacado muchas sonrisas y buenas horas, ¿no? Yo qué sé. Stan Lee cumpliría 100 años todos sus cameos en las películas de Marvel. Voy a hacer una pasadita nomás para que lo vean. El juicio increíble Hulk en 1989, que ahora vamos a hablar. X-Men 2000,
Spider-Man 2002, Daredevil 2003. Acá están todos los cameos si los quieren buscar, ¿no? En YouTube. Lo buscan por el titulito de arriba y los pueden encontrar si los quieren ver. Hulk 2003, Spider-Man 2, los Cuatro Fantásticos 2005, X-Men La Batalla Final 2006, Spider-Man 3 2007, los Fantásticos y Silver Surfer 2007, Iron Man 2008, El Increíble Hulk 2008, Iron Man 2010, Thor 2011, que ese no está, pero bueno, lo pueden buscar igual. Para que se me fue uno. Capitán América, el primer Avenger 2011, Avenger 2012, The Amazing Spider-Man 2012, Iron Man 3 2013, de Thor El Mundo Oscuro 2013, Capitán América Soldado de Invierno 2014, uy, la puta. Perdón. Avengers ya estaba, Iron Man 2013, Thor El Mundo Oscuro 2013, Capitán América Soldado de Invierno 2014, Amazing Spider-Man 2 2014, Guardianes de la Galaxia 2014, Big Hero 6 2014, Marvel Agent of S.H.I.E.L.D. 2014, Agent Carter 2015, Avenger la Era de Ultron 2015. Ay, la puta, perdón chicos, esto me está, la página funciona mal, ahí está. 2015, Ant-Man 2015, vamos a bajarlo para acá. Deadpool 2016, Capitán América Civil War 2016, X-Men Apocalipsis 2016, Doctor Strange 2016, Deadpool 2 2017, Guardianes de la Galaxia Volumen 2 2017, Spider-Man Homecoming 2017, The Grifted Los Elegidos 2017, Thor Ragnarok 2017, Runaway 2017, Black Panther 2018, Avenger Infinity War 2018, Ant-Man la Avispa 2018, Venom 2018, Capitán Marvel 2000, y acá me parece que ya empezamos en cuestiones póstumas, ¿no? La nigromancia. Capitana Marvel. Más vale, no sé, esa película, la verdad, más vale enterrarla, me parece, pero bueno, la volverían a salir con su nigromancia. Avenger 2019, también otro póstumo, y bueno, creo que después no salió nada más, por lo menos acá no lo detalla. Bueno, continuemos, ya queda poquito, chicos, o bueno, más o menos. ¿Sabes cuál fue el primer cameo de Stan Lee? Bueno, yo acá lo tengo. Hay que remontarse a 1989 en la cinta de Trial of the Incredible Hulk. Esta cinta estuvo dirigida y protagonizada por Bill Bixby y está basada en la serie de televisión original de 1977 y 1998. Pensá que yo toda esta serie y todas estas películas las tengo en CD. ¿CD? No, en DVD. En DVD. Las tengo en DVD. Las tengo que buscar, pero las tengo en DVD. ¿Cómo me costó conseguir esa colección? Marvel reemplazará los cameos de Stan Lee en la Esto me pareció, hablando de cameos, me pareció una notita de color, ¿no? Marvel reemplazará los cameos de Stan Lee en las futuras películas del UCM. Aquí la respuesta oficial. Lo traje muy importante para ver un poquito. Me pareció muy risorio esto, ¿no? Después de la muerte de Stan Lee, el genio de Marvel, y su último cambio en el UCM, la comunidad viene preguntándose si es que será reemplazado en algún momento por otro ejecutivo de la compañía. Y finalmente ya tenemos la respuesta oficial. La tenía marcada, pero bueno, se ve que se fue. La vicepresidenta ejecutiva de producción Marvel Studios, Victoria Alonso, confirmó una vez por todas que Stan Lee no será reemplazado por alguna otra personalidad de la productora estadounidense Stan Lee. Solo hay uno y ya no está aquí. Stan Lee no es reemplazable, así que nunca lo intentaremos. Es la leyenda, el hombre. Nunca intentaremos reemplazarlo. Vendrán otras personas y luego tendrás a alguien tan fenomenalmente creativo como, y acá lo importante, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige. Pero solo hay un solo Stan Lee. No puede ser tan tarambana, loco. No puede ser tan tarambana. Una que acá me parece re loco, ¿no? Porque si estamos hablando de solo el hombre y sacarlo después en CGI o reemplazarlo por CGI, y cuanto mucho me hace casi como un choque mental, ¿no? Pero bueno, supongamos que trascendemos eso. Boludo, poner a Stan Lee a la par o decir, y luego tenés a alguien tan fenomenalmente creativo como Kevin Feige con la mugre que está sucediendo en Marvel.
Ay, Dios. Cabe precisar que Kevin Feige iba a tener un cameo en X-Men del 2000, pero no llegó a aparecer. La única razón por la que no, para lo que lo hice, es porque estaba completamente cubierto. Yo era un técnico de arma X, sacando las garras de Wolverine del horno, pero tenía una capucha y una máscara, guantes. Cada centímetro de mí estaba cubierto. Le dije, oh, eso haré. Y por cierto, apenas podía hacerlo, mencionó. Vamos a hacer un jueguito ahora. ¿Es cierto o falso? Reconoce a los personajes creados por Stan Lee. No vamos a leerlos, el jueguito nomás. Yo no lo hice, así que no sé bien qué es, pero me imagino por dónde va. Iron Man. ¿Cierto o falso que lo hizo Stan Lee? Y cierto. Vamos. Bueno, no es muy difícil, Batman. Aunque, ojo, trabajó para DC. En su momento Stan Lee, pero bueno, obviamente no es el coso. Falso. Bueno, esa estaba muy fácil, sí, estaba medio fácil. Namor. Upa. Acá me parece. Acá no me acuerdo. No, creo que no. 1940, no. Falso. Thor, sí. Bueno, hay controversias con Thor, pero sí, está como atribuido a Stan Lee, ¿cierto? A ver, Capitán América. Si bien fue el debut de él en un globito de Capitán América, obviamente no lo hizo él. Así que falso. A ver, Black Widow. Acá me cagaste. Me cagó acá, Bueno, para mí... Ay, no me acuerdo. Ya, porque apareció en un cameo. Le voy a poner solamente porque apareció en un cameo. Pues no me acordaba. La verdad que no me acordaba. Bueno, Hulk sí. Es cierto. Spider-Woman. La mierda. Esta no sé. Esta no sé. Me acuerdo sí el quilombo que hubo con Manamara porque la hizo así como re sexy subiendo las paredes, pero no. A ver, falso. Pero esto la pegué, pero fue así tipo 50 y 50. Bueno, Black Panther, cierto. Wolverine no, porque el de los X-Men solamente tuvo injerencia en la Patrulla X, en los X-Men de la primera, en 1963, donde era Bestia, era Arcángel, Iceman, Bestia, Arcángel, Iceman, Cíclope y ¿cómo se llama? No me sale, Fénix, no me sale ahora el nombre, Jean Grey. Lo que no me acuerdo era si Xavier. Pero bueno, sé que Wolverine no, falso. Bueno, suerte, Tendría que haber tenido 8 de 10 porque hubieron 2 que la verdad que no tenían ni pista. A ver, después ustedes me dicen en caja de comentario a ver cómo les fue a ustedes. Acá les dejo, no lo vamos a leer, pero les dejo todo. Para mí no está completo, pero bueno. Todos los que tuvo, los personajes que en teoría tuvo injerencia, dice personajes creados por Stan Lee. Les voy a dejar solamente por si los quieren leer. Lo voy a dejar un ratito así para que le pongan pausa. Lo voy a bajar hasta acá, que no se mostraba. Lo dejo un ratito. Lo dejo un ratito acá, para que puedan verlo o lo puedan buscar si ustedes quieren. Vamos, ahora sí ya queda poco, quedan cositas de color nada más. Vamos a ver. 8 cosas que no sabías sobre Stan Lee. Primero, sus películas son las más taquilleras de la historia. Bueno, habría que ver porque Avatar... Stan Lee hizo su debut en un cómic rellenado con un texto, lo que yo les decía de Capitán América. Tras retirarse de Marvel, Stan Lee trabajó brevemente para DC Comics. Bueno, esto es lo que... acá no lo marqué. El primer personaje del cómic que creó fue el Destructor. Stan Lee existe dentro del mundo de Marvel Comics en Tierra 1218. Esta ya la vi, esta está muy buena. Este Thor está muy bueno. 6. Uno de los trabajos más tempranos fue escribir obituarios. 7. Es el responsable de que se pueda representar el consumo de drogas en los cómics. 8. Hizo un cameo de la película Princesa por sorpresa, número 2. 10 cositas, rapidito, ya termina, 10 cositas, 10 curiosidades que no sabías sobre Stan Lee. Yo las marqué.
Lee estuvo en el ejército en 1942 a 1945 y su principal tarea era repasar postes de telégrafos. Trabajó como redactor de obituarios para el Centro Nacional de Tuberculosis en Estados Unidos. 3. Stan Lee hizo un cómic basado en Romeo y Julieta. 4. Escribió su autografía y la tituló Amazing, Fantastic, Incredible, a Marvelous Memory. Fantástica, ay, no me sale Amazing, maravillosa y fantástica, increíble memoria de Marvel, una cosa así. En ella escribió su infancia en Nueva York y su desarrollo como escritor y editor. 5. Debutó en el mundo de los cómics en 1941 con la tercera parte de Capitán América. Se trataba de la tercera entrega del cómic de Capitán América en el mes de mayo de 1941. Además del debut, fue también la primera vez que Capitán América hizo su reconocido movimiento de lanzar su escudo como un disco, el cual volvía hacia él. 6. Su primera aparición en la pantalla grande fue en The Trial of the Incredible Hulk en 1989, que me olvidé de contarles, fue reemplazado por Bill Bixby. Lo sacó. Lo había hecho, lo sacó y puso un doble. Es más, se los voy a leer. Denme un segundito. Se lo voy a leer. Esto está por acá. Acá tiene que estar. No, acá. ¿Dónde fue que hice los? Acá. Lo había marcado, por eso no lo vi. Se ve que se fue esto. Acá, durante una escena del juicio, cuando Banner se transforma en Hulk, aparece Stan Lee, que se ve acá atrás, si lo ven, en el hombro sería mirando la pantalla, en el hombro derecho, se ve ahí Stan Lee, como parte del jurado. Sin embargo, en la escena de acción, Bixby lo reemplazó por un doble. Y dice que Stan Lee: estaba tan enojado, era mi primer chance y ni siquiera pude saltar medio metro, pero estuvo muy bien, bromeó Stan Lee en una entrevista cuando recordó este episodio. Además de Bixby, esta cinta tiene a Lou Ferrigno como Hulk y Rex Smith como Matt Murdock en Daredevil y John Rhys Davies como Wilson Fisk. Bueno, sigamos, que ya terminamos. Habíamos quedado 7. Stan Lee trabajó brevemente en DC Comics en 2011 llamado Just Image, donde Lee imaginó y reescribió acerca de algunos personajes más famosos, como Superman, que era perteneciente a las fuerzas del orden de Krypto. 8. El primer personaje de cómic que creó fue el Destructor. Fue creado junto a Jack Brindley y Alex Schomburg. El Destructor debutó en Mystic Comics durante el número 6 en octubre de 1941. Se trataba de un periodista estadounidense que informaba sobre las líneas enemigas durante la Segunda Guerra Mundial. 9. Stan Lee existe dentro del universo de Marvel Comics Tierra 1018, el cual es nombre con el que Marvel se refiere a nuestra realidad actual. 10. Las apariciones de Stan Lee en las cintas de sus personajes son legendarias, pero no se trataban de caprichos del escritor, sino una obligación contractual. En 1988, Stan Lee firmó un contrato de por vida con Marvel Enterprise en el cual se establecía que tenía que pasar el 10% de su tiempo en la compañía y lo obligaba a aparecer en cualquier cinta basada en uno de los personajes. Esta se las leo rapidito, es medio complementario. Su nombre completo es Stan Lee Martin Lieber. Entró a trabajar como editor en prácticas en Timely Comic con solo 19 años. Se unió al ejército en 1942. Estuvo a punto de dejar el mundo del cómic. Él creó el universo compartido. Apareció en muchísimas películas. Y no solo en películas de Marvel. Bueno, sí, estaba la de Sheldon, estaba un montón. Ha trabajado para DC Comics. Tuvo su propio programa de televisión. Entre el 2010 y el 2014 el canal History emitió Stan Lee Superhumans. Escribió su autobiografía en forma de cómic, que de vuelta les vuelvo a decir, si la necesitan, me escriben un mail y se las mando. Bueno, chicos, espero haberles traído información que seguramente sabían, pero bueno, puede ser que les haya complementado lo que tenían. Espero que hayan disfrutado este video y, como siempre digo, Excelsior. No, como siempre digo, Game Over.